Muy buenas noches, queridos estudiantes. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre cómo prevenir los ataques prematuros. Cuando alguien hace un ataque prematuro, puede terminar perdiendo la partida. Un ataque prematuro es atacar antes de tiempo. El ejemplo más grande de ataque prematuro se ve en el mate pastor. Por decir, sacar la dama al empezar la partida es un ataque prematuro. Y cuando te hacen un ataque prematuro, lo más importante es tener paciencia, conservar la calma y tienes que preguntarte qué es lo que trata de hacer el oponente. Bueno, aquí trata de capturarme este peón. Así que yo no me voy a lanzar al ataque, porque primero tengo que defender mi pieza que está atacada, porque si no perdería. Ese es un ataque prematuro. Entonces, tendría que defenderlo ahí con el caballo. Y ahora estoy listo para salir a atacar a la dama. Pero me quiere dar un mate prematuro, el mate pastor. Entonces, ahora no voy a sacar el caballo porque me van a dar mate. Ahora muevo el peón y ataco a la dama. Viene aquí y sigue otra vez con la intención de darme el mate pastor. Cubro con el caballo. Y este es otro ataque prematuro. Quiere avanzar su peón para que mi caballo se retire y quiere darme mate. Está decidido a dar el mate pastor. Pero como es un ataque prematuro, termina perdiendo porque sacamos el caballo, le atacamos a la dama y amenazamos con capturar el peón, hacer jaque y un ataque doble. Entonces la dama tiene que retirarse, puede ser acá o puede ser aquí para defender a su peón. Digamos que viniera aquí, entonces capturamos el peón y hemos ganado un peón. Ya no resultó su mate pastor, nos ataca y cubrimos esta diagonal para que el alfil no tenga acceso. Si viene aquí y ya hemos podido contrarrestar su ataque prematuro y hemos ganado un peón y ha perdido este peón. ¿Ve? Si hace enroque por acá va a quedar mal. Entonces, siempre hay que contrarrestar los ataques prematuros. Otro ataque prematuro se ve en la apertura italiana. Salen acá, las negras defienden acá, las blancas juegan aquí. Y aquí las negras deciden también sacar, digamos, el alfil ahí. Hacen su enroque y sale el caballo ahí. Y miren, este es un ataque prematuro. Porque nunca debes atacar si es que tu ataque no va a tener éxito. Estás atacando con dos piezas a un peón, pero va a ser enroque. Y ahora este caballo va a tener que retroceder porque el peón le va a atacar y va a tener que retroceder. Pero este es un error, es otro ataque prematuro. Las blancas han perdido 6 puntos, las negras también han perdido 6. Pero hay una diferencia, que las blancas han perdido 2 piezas de ataque, mientras que las negras han perdido 2 piezas de defensa. Recuerden que en el ajedrez existe el valor material y el valor posicional. Materialmente, las blancas han perdido 6 y las negras también 6, pero posicionalmente las blancas es como si hubieran perdido 10 o 12 puntos, porque son piezas que ya se han desarrollado. Las negras posicionalmente han perdido 3 puntos, porque el peón ni se había movido y la torre estaba defendiendo. Entonces, de hecho que las blancas han perdido más. Entonces tenemos que estar atentos a los ataques prematuros que hace nuestro oponente. Aquí tenemos otro ejemplo de un ataque prematuro. Mira, las blancas atacan prematuramente, empiezan a presionar al peón, rápido atacan, así que lo mejor es capturar. Sale la dama sale prematuramente y nosotros lo que hacemos es sacar nuestro caballo para atacar a su dama. Retrocede su dama y esto
no es un buen ataque, es un ataque prematuro. ¿Ve? Ambos están haciendo ataques prematuros, tanto las blancas como las negras. Porque jamás debemos hacer un jaque que va a ser bloqueado por un peón, porque es pérdida de tiempo. En el ajedrez no debemos perder el tiempo. ¿Qué jugada qué jugada era mejor para las blancas aquí en esta posición? Mejor era caballo F6 para empezar a atacar por acá y después después podíamos desarrollar el alfil, así, y podíamos hacer nuestro enroque, ¿no? Si nos atacaban por acá, no hay problema, mi caballo se va al centro y le ataco su dama. Si viene por acá, bueno, juego mi rey ahí y ya la dama ha salido, en cualquier momento le van a atacar. Entonces, como vemos, ambos están cometiendo errores. Es un ataque prematuro. Jugó a caballo C3. No era lo mejor. Aquí lo mejor hubiera sido, pues, jugar C3, ¿no? Para atacar al alfil. Pero bueno, las blancas jugaron caballo C3, caballo F6, alfil D2, enroque largo, enroque corto. Y ahora las blancas han perdido un peón. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los ataques prematuros porque nos pueden llevar a la derrota. No, hay que atacar solo cuando estamos seguros que nuestro ataque va a tener éxito. Ya, solo en esos casos. Por decir, ejemplo, esta, por decir, podría ser no tan buena jugada. ¿Por qué? Porque el alfil va a salir y va a atacar aquí, ¿no? Entonces siempre hay que estar atentos a los ataques prematuros de nuestro oponente. Muy bien, entonces vamos a ver un video, aquí un video que nos enseña qué debemos hacer cuando el oponente nos hace un ataque prematuro. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos jugar? Presten mucha atención. Voy a compartirles el sonido y la pantalla para que ustedes puedan ver este video. Vamos a estudiar una partida muy interesante en la cual vamos a poder ver cómo contraatacar contra un ataque prematuro. La partida comenzó con las jugadas E4, E5, caballo C3, caballo C6 y ahora las blancas hicieron alfil C4 y las negras contestaron caballo C6, la defensa de los dos caballos. Las negras desarrollan el caballo y además están atacando el punto E4. Y ahora las blancas contestaron con la jugada caballo G5, el famoso ataque Fegatello, que defiende el peón en E4 y ataca al mismo tiempo el punto F7, y da la impresión de que las negras no pueden defenderlo. Sin embargo, este ataque seguramente sea algo prematuro, porque las negras no han cometido ningún error, han avanzado su peón hacia el centro, han desarrollado sus dos piezas y no han perdido ningún tiempo en la apertura. Por tanto, seguramente este tipo de ataque sea prematuro. Así que vamos a ver cómo las negras se consiguen defender, van a expulsar a las piezas blancas que han atacado demasiado pronto y van a poder montar ellas mismas un contraataque. La única jugada para defender el punto F7 ahora mismo es D5. Y ahora las blancas hacen E por D5 y ahora es muy conocido que si las negras capturan caballo por D5 con idea de recuperar el peón, entonces las blancas pueden montar un fuerte ataque con la jugada caballo por F7, que está atacando a la dama y a la torre, por tanto sería obligada a rey por F7, y ahora las blancas continúan dama F3 jaque y atacan el caballo en D5. Así que la única opción para las negras para defender su caballo sería hacer la jugada rey E6. Pero entonces el rey negro va a quedar muy mal situado y las blancas con la jugada caballo C3 aumentan la presión sobre el punto D5 y van a tener un ataque muy fuerte. Así que esto no les conviene a las negras. Por eso, después de la jugada E por D5, la mejor jugada para las negras es la jugada de contraataque de Chigorin,
caballo A5, que sacrifica el peón, no lo recupera de momento, pero está contraatacando sobre el alfil, aprovechando que ahora el alfil tiene bloqueada la diagonal contra el punto F7, y las negras van a conseguir rechazar el ataque, y las piezas blancas van a tener que volver a sus posiciones. Ahora las blancas tienen dos opciones. Una es alfil B5 jaque, pero después de C6, D por C6, B por C6, el alfil blanco tiene que retroceder igualmente, y luego con la jugada H6 se expulsará al caballo, y las negras tienen, a cambio del peón, un juego muy libre para sus piezas. Las piezas blancas todavía no estarían desarrolladas y las negras estarían mejor. Así que en la partida, después de la jugada caballo A5, atacando el alfil en C4, las blancas hicieron D3, la jugada favorita de Morphy, que defiende el alfil y deja vía libre para que sus piezas puedan desarrollarse. Las negras continuaron con H6 para expulsar al caballo y las blancas hicieron caballo F3. Vemos cómo, a cambio del peón, las negras han conseguido rechazar el ataque y ahora van a montar ellas mismas un contraataque con la jugada E4. Las negras están amenazando capturar el caballo y ahora no es posible D por E4 porque caballo por C4 las blancas perderían una pieza. Así que las blancas hicieron dama E2 para clavar el peón y las negras continuaron caballo por C4, D por C4, alfil C5, desarrollando el alfil y colocándolo en una buena diagonal. Ahora las blancas se enrocaron, las negras se enrocaron y ahora el peón negro ya no está clavado, así que el caballo blanco tiene que retirarse. Las blancas hicieron caballo CD2 y las negras continuaron con alfil G4, que ataca a la dama y las blancas no pueden hacer F3 porque el peón está clavado, así que las blancas hicieron dama E1 y las negras continuaron dama D7, que comunica las torres y se prepara para atacar en el flanco de rey, aprovechando que no hay piezas blancas defendiendo el enroque. Observamos cómo, a cambio del peón, las negras tienen un muy buen juego de piezas, tienen ventaja de desarrollo y las piezas blancas del flanco de dama están todavía sin desarrollar. Las blancas tendrán además que perder otro tiempo adicional porque tendrán que quitar el caballo en D2 para que sus piezas puedan desarrollarse. Así que las blancas hicieron caballo B3, que ataca el alfil y permite además que el alfil blanco pueda salir. Pero ahora las negras, en lugar de defender su alfil, continuaron con su ataque. Hicieron la jugada alfil F3. Iñaki Apesteguía es un criptomaestro. En junio estuvo en Miami en la convención de moneda. Una buena jugada que empieza ya a montar un ataque sobre el enroque blanco. Ahora no sería posible caballo por C5 porque las negras harían dama G4 y estarían amenazando dar mate en G2, que las blancas no podrían evitar, porque la única forma sería hacer la jugada G3, pero después de dama H3 el mate en G2 sería inevitable. Y en caso de que las blancas hicieran G por F3, entonces las negras continuarían E por F3 y están amenazando dama G4 para luego dar mate en G2, así que la única manera de impedir el mate sería con rey H1, pero las negras continuarían dama H3 amenazando mate en G2, única sería torre G1 para defender la casilla G2, pero las negras harían alfil D6 y ahora están amenazando dar mate en la casilla H2, así que la única opción sería torre G3, pero las negras harían alfil por G3 y ahora están amenazando dar mate en H2 y en G2, así que tendrían que hacer dama G1, pero después de caballo G4 las negras amenazan capturar con el caballo en F2 y las blancas están indefensas. Por ejemplo, en caso de F por G3 seguiría F2 atacando a la dama y luego amenazando coronar, y después de dama G2 las negras coronarían con jaque y están defendiendo la dama a través de rayos X, y después de dama por F1 sería jaque mate. Y si después de la jugada caballo G4 las blancas hicieran dama por G3, entonces seguiría dama F1 jaque y después de dama G1, que sería jugada única, caballo por F2 sería jaque mate. Así que después de la jugada alfil F3, las blancas hicieron alfil F4, intentando acercar el alfil a la defensa de su rey, pero la partida siguió dama G4, las negras amenazan dar mate en G2, las blancas se defendieron con alfil G3 y ahora las negras continuaron caballo H5. Ahora no sería posible G por F3 porque las negras harían E por F3 y luego harían dama H3 y dama G2 mate. Así que las blancas tendrían que hacer rey H1 con idea de llevar la torre a G1 para defender la casilla G2, pero las negras continuarían caballo por G3 jaque y ahora H por G3 no valdría porque seguiría dama H3 jaque y después de rey G1 dama G2 sería jaque mate.
Así que después de caballo por G3 jaque, las blancas tendrían que hacer F por G3, pero las negras continuarían F2, que ataca a la dama y amenaza dama F3 jaque mate, así que las blancas tendrían que hacer torre por F2, pero después de torre a E8, que ataca a la dama, las blancas tendrían que retirarla con dama F1, pero las negras continuarían alfil por F2, dama por F2, y después de dama D1 jaque, las negras ganan la dama. Por ejemplo, después de rey G2, sigue torre E2 y la dama está clavada y las negras ganan. Así que después de la jugada caballo H5, las blancas hicieron caballo por C5, pero la partida siguió caballo F4, ahora sigue sin valer G por F3, porque las negras harían dama H3 amenazando mate en G2, y después de alfil por F4 seguiría E por F3 y el mate en G2 es inevitable. Por supuesto tampoco valdría alfil por F4, porque dama por G2 sería mate inmediato. Otra idea sería intentar hacer caballo D2, trayendo una pieza más a la defensa y tratando de eliminar el alfil en F3, pero después de dama H3 sería similar a la partida. Las negras estarían amenazando dar mate en G2 y ganan. Así que después de la jugada caballo F4, las blancas continuaron caballo por E4. Pero las negras contestaron dama H3 y están amenazando dar mate en G2 y las negras abandonaron porque no hay manera de evitarlo. En caso de G por F3 seguiría dama G2 jaque mate. En caso de alfil por F4 seguiría igualmente dama por G2 jaque mate. Y en caso de que capturen la dama con G por H3, entonces seguiría caballo por H3 jaque mate. Una partida realmente instructiva. Si te hago... Muy bien, entonces tal como vimos en el video, es muy importante contrarrestar los ataques prematuros de mi oponente. Vamos a ver un ejemplo de cómo no se debe hacer un ataque prematuro. Vamos aquí a poner un ejemplo. Jamás debemos atacar prematuramente, porque siempre atacar prematuramente nos va a traer ciertos problemas, siempre. Siempre los ataques prematuros traen problemas. Vamos a ver. Miren, aquí las blancas juegan E4 y las negras juegan E5. Las blancas caballo F3, caballo E6 y alfil B5, A6. Y miren acá, este es un ataque prematuro, ¿ve? Las blancas se lanzan al ataque prematuramente y capturan el peón. Entonces, la pregunta es, ¿cuál sería la mejor jugada que podrían hacer las negras? Si ustedes fueran las negras, ¿qué jugada harían en esta posición? Ya, escríbame al chat del Zoom, ¿qué jugada harían? La pregunta es, ¿qué jugada harían ustedes con las piezas blancas? Perdón, ¿qué jugada harían ustedes con las piezas negras en esta posición? Aquí le toca jugar a las negras. Si ustedes fueran las negras, ¿qué jugada harían? ¿Moverían la torre, el alfil, un peón, el caballo, el alfil, la dama? Ya, escríbame al chat del Zoom. Estoy activando el chat del Zoom. Ya pueden escribir sus respuestas.
Muy bien, vamos a ir leyendo las respuestas que están enviando. Vamos a ver. Luis Rodrigo dice alfil E7. Franco Estefano dice alfil E7. Leo dice alfil D6. Adara también dice alfil D6. Carlos Sánchez, alfil E7. Algunos dicen alfil E7. Y otros están diciendo alfil D6. Esas son las dos respuestas que hasta el momento tenemos. Vamos a ver más respuestas. Carlos Sánchez dice alfil E7, Ximena alfil E7, Abdiel alfil D6, Austin dice alfil D6, Naomi alfil E7, Ximena alfil D6, Antonella alfil E7, Adriana alfil D6, Quilla alfil D6, Melanie alfil B4, Evans alfil E7, Melanie alfil B4. Me dicen que no se nota, a ver, voy a agrandar un poquito más. Ya, ahí está, le agrandé al máximo. Ahí ya se nota. La pregunta es, ¿cuál sería la mejor jugada que deberían hacer las piezas negras en esta posición? ¿Listo? Vamos a dar 2 minutos más para que me envíen su respuesta los que todavía no lo han hecho. 2 minutos y cerramos el chat del Zoom. Listo, 1 minuto más, cerramos el chat del Zoom. A ver, Yui dice alfil E7, Melanie alfil B4, Han alfil E7. Así que 1 minuto más y ya cerramos el chat del Zoom para poder dar la respuesta correcta. Bueno, me parece que ya todos han enviado sus respuestas, así que vamos a ver aquí la respuesta correcta. Primero vamos a ver, alfil B4 no es la mejor jugada porque hay un peón que nos va a atacar.
Alfil E7 es una buena jugada, pero no es la mejor. Alfil D6 también es una buena jugada, no es la mejor. El caballo retrocede y lo va a atacar. La mejor jugada aquí en esta posición, nadie ha podido dar la respuesta correcta, es dama D4. Porque cuando atacan prematuramente, entonces yo tengo que darme cuenta cuál es el error que han cometido las blancas. Y estoy haciendo un ataque doble. Estoy atacando al mismo tiempo a su caballo y a su peón. No puede defender los dos al mismo tiempo. Lo mejor sería que regrese su caballo. Y ahora ese peón que ha capturado lo estoy recuperando. Y jaque, si mueve su rey, entonces va a perder su enroque, así que tal vez pueda cubrir con su dama. Y yo le capturo la dama. Y ahora aquí le hago una clavada. Su caballo está clavado. Así que, no sé, tal vez juegue ahí, pero igual sigo clavando el caballo. Si viene aquí, mi alfil retrocede y estoy atacando aquí a este otro peón. Tal vez juegue por acá. Y ahora hago mi enroque largo y ya tengo más ataque. Voy a sacar mi caballo, voy a sacar mi alfil y tengo mejor ataque, mejor posición. Mis torres se van a comunicar rápidamente. Puedo jugar así, más o menos como puedo jugar, ¿no? Y así más o menos quedaría. Su rey queda en el centro. Ya le puede venir un ataque al rey. Y ese va a ser un problema para el rey. Muy bien, entonces, esa ha sido la clase del día de hoy sobre los ataques prematuros. Jamás debemos hacer ataques prematuros. Siempre tenemos que atacar con dos o más piezas. Y siempre tenemos que atacar cuando estamos seguros de que nuestro ataque va a tener éxito. ¿Ya? Entonces, siempre atento a cada error que comete nuestro oponente, porque nuestro oponente puede cometer varios errores. Así que nosotros tenemos que estar atentos. Muy bien.